Me da mucho gusto saludar esta mañana a la periodista María Idalia Gómez. María Idalia, buenos días. Muy buenos días, Manuel, Anabel, audiencia, muy buenos días. Anabel Hernández, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Maridalia, al auditorio, un abrazo. Muy buenos días a ambas. Pues el tema de la semana, sin duda alguna, como no podría ser de otra manera, Michoacán. Michoacán, lo que ha ocurrido desde el sábado pasado, bueno, desde antes, porque está el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, en fin, todo lo que ha venido ocurriendo, pero concretamente a partir del pasado sábado con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. ¿Qué opinión te merece este panorama, este estado de cosas, Maridalia? Manuel, pues además de ser un tema trágico en todos los sentidos, personales, políticos, de seguridad nacional, para el país, lamentabilísimos, voy a dar algunos datos que he corroborado y que creo que nos darán, que probablemente Anabel también tenga, no lo sé, pero no he visto publicado en ningún lugar. Hablamos de que tenía personas, 14 personas de seguridad por parte de la Guardia Nacional. Todos dedujimos que habían sido asignados por el gobierno federal y no fueron asignados por el gobierno federal. Él tuvo que interponer ante un juez la solicitud de una medida cautelar para que se le hiciera un estudio de riesgo y se le otorgara la cantidad de elementos que eran necesarios para que en su candidatura pudiera trasladarse a diferentes puntos de la ciudad, del municipio, para que pudiera hacer campaña. Y es así que a partir de una orden de un juez, de una orden judicial, cuando estaba en campaña, le ordena a la autoridad federal que haga este estudio, que se lo entregue, y a partir de esa valoración se entregaron y se dieron la posibilidad de que fueran 14 elementos. Es decir, ese era el nivel de inseguridad que tenía desde entonces y permaneció porque no se los quitaron y no porque el juez prevaleciera la orden del juez, sino porque prevalecía la inseguridad en el caso de Manso. El otro dato que eso nos dice, y a mí me refiere, la falta de conciencia de parte de la autoridad, porque esto ocurrió en campaña, cuando estaba todavía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la falta de conciencia, la falta de autoridad, la falta de visión sobre lo que estaba ocurriendo a nivel de inseguridad, no solo en Michoacán, sino en muchas partes de la ciudad. Aunque podrá decir el gobierno, nosotros dijimos que vinieran a nosotros y nos solicitaran la seguridad, porque así ocurrió. La secretaria de Gobernación entonces así lo dijo, pero en realidad me explican que Manso consideró que no era suficiente irlo a pedir y que además se había pronunciado públicamente y no se lo habían hecho. Y otro dato muy importante para poner en contexto. Haya salido el dato de una encuesta que se realizó y que lo daban con una ventaja muy alta sobre las candidaturas, otras candidaturas que se hubieran dado para el gobierno de Michoacán. Lo que no se sabe es que no es solo una encuesta. Fueron varias encuestas en las que variaba entre 15, 18, 20 y 22 competidor más la gubernatura. Pero no nos quedemos en el hubiera. Hay un dato que he corroborado porque, y que lo sabe el gobernador de Michoacán, estaba por lanzarse la candidatura al gobierno de Michoacán en marzo próximo. Y esta candidatura por parte de su asociación independiente iba a ser de la mano con Movimiento Ciudadano. De ahí la pregunta de por qué estaba Luis Donaldo Colosio viajando, paseando por ahí. Ya había hablado con el presidente del partido y se estaba preparando todo para que en marzo existiera esta candidatura. Es decir, no solo mataron, como se ha dicho, al presidente municipal, a un presidente municipal, sino mataron a un perfilado candidato al gobierno de Michoacán que ya estaba construyendo la candidatura
de manera seria y formal hacia lanzarse a marzo del 2026, es decir, a unos cuantos meses, nada más, hace 4 o 5 meses de esto. Es decir, que la oportunidad de asesinarlo ahora no podía llegar a acercarse a que se notara ese acercamiento, evidentemente. Esto nos agrega esta hipótesis. Y por último, un dato más para no apoderarme del micrófono, es que la seguridad de las comunicaciones en Michoacán no existe. Está siendo intervenida permanentemente. Se congeló para mí. Está siendo intervenida permanentemente contra las autoridades y contra las personas. Es decir, que probabblamente sabían de estas intenciones y estas comunicaciones. ¿Y por qué digo que estaban intervenidas? Porque hay varios documentos que ha dado Estados Unidos al gobierno mexicano sobre la necesidad de utilizar radios de alto nivel de comunicación certificados por Estados Unidos para que estos no puedan ser intervenidos por los grupos criminales en Michoacán. Por tanto, que la hipótesis de que hubieran conocido todos los planes, no solo los movimientos que les permitieron acometer el crimen, sino que además también las posibilidades de que se volviera candidato. Y cierro con queda en evidencia cómo las infancias están siendo utilizadas y sometidas para cometer estos crímenes por la ventaja legal que les ofrece el no ser sentenciados a tantos años. Esto es gravísimo y el gobierno de Claudia Sheinbaum, en este caso, no ha hecho absolutamente nada. Ahí me detengo. Gracias, Maridalia. Pues dejas ahí un dato importantísimo en torno a una línea o a una hipótesis, ya no solo sobre el tema de la autoría, sino sobre el tema de las causas, la motivación, el móvil de este crimen del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La fiscalía ayer dio a conocer, en un hecho que por cierto fue criticado por organizaciones como Tejiendo Redes, pues los datos, la fotografía de este menor de edad de 17 años, quien fue identificado como el autor material del asesinato, de la muerte, sí, del asesinato de Carlos Manzo. Dio estos datos e insistió una vez más, como ya se ha venido dando desde la primera declaración del gobernador Ramírez Bedoya, en la autoría de un grupo criminal, en este caso del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo ves el panorama, Anabel Hernández? Bueno, Manuel, yo coincido con esta visión que tiene Maridalia, en el sentido de, para mí la gran pregunta es, y he estado investigando sobre eso desde que salió la noticia, ¿se trata de un crimen por la venganza de un cártel? Porque el señor Carlos Manzo, por su beligerante actitud y por sus acciones directas, porque él tenía acciones directas, era un presidente municipal totalmente atípico. Él no solo instruía a la Policía Federal o pedía que estuviera la Guardia Nacional, sino él mismo muchas veces participaba en los operativos, se subía a helicópteros. Bueno, era realmente una persona muy, muy, muy activa, porque entendía perfectamente que el problema de la delincuencia organizada en el municipio de Uruapan, habría que también poner en contexto, es el principal productor de aguacate del país. Entonces, para muchos carteles, además de toda esta zona ser importante por los narcolaboratorios, etcétera, etcétera, era importante porque era una mina de oro, estar extorsionando a los productores de aguacate, así como en otras partes de Michoacán lo es la extorsión a los productores de limón, que si no mal recuerdo es la zona de Apatzingán y esta es La Ruana, toda esta zona de limón particularmente, aquí era de aguacate. Entonces, para Carlos Manzo era muy claro esto. Pero yo me iría mucho más atrás, porque en realidad, y creo que esta es dentro de la desgracia que significa este homicidio, además con todos los tintes, ¿cómo decirlo?, de una planificación para causar terror, ¿no? No era solo, pudieron haberlo matado a lo mejor en una carretera o un accidente automovilístico o 3 balazos después de que salía de su casa, pudieron haberlo matado de diferentes formas,
pero era evidente que era una situación, era un show, era un acto terrorista, de causar miedo a su familia, de causar miedo a la sociedad de Uruapan, hacer gala de toda la impunidad, de miren dónde podemos hacerlo delante de cientos de personas que estaban ahí, ¿no? Pero yo me iría mucho más atrás, porque en realidad dentro de la tragedia, Carlos Manso sí fue dejando, dijéramos, las pistas, las migas de pan, para poder ir reconstruyendo, pues, ¿quién diría yo? Son sospechosos, al menos sospechosos de lo que pasó ese día. Y es que Carlos Manso, si es verdad, él fue diputado de Morena en la elección del 2021, fue electo diputado federal, siendo candidato de Morena, pero un candidato externo. Pero muy pronto él rompió con Morena. Aún siendo diputado federal, él rompe con Morena y comienza una confrontación directa con el gobernador, que hoy se supone tiene que esclarecer el homicidio, lo cual me parece una totalmente aberración. Al gobernador no podría corresponderle resolver el homicidio. Al gobierno del estado no podría corresponderles esto. Simplemente se utilizó, de acuerdo a los datos que existen, una pistola de 9 milímetros, de calibre 9 milímetros, que eso ya es una arma de uso exclusivo del ejército. El propio gobernador achaca el homicidio inmediatamente al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, eso, pues si eso fuera verdad o si esa hipótesis tiene algo de sustento, tampoco tendría que ser un tema, un homicidio investigado por el gobierno estatal, y mucho menos porque el propio Carlos Manso, desde 2023, y está el video de él en el aula del Congreso de la Unión, afirmando cómo la Guardia Civil, durante el gobierno de Ramírez Bedoya, había querido levantarlo, lo había golpeado, eran ciudadanos de Uruapan los que lo habían rescatado, y lo dijo textualmente. Las palabras, por fortuna, están ahí grabadas. Dijo: hago responsable a Ramírez Bedoya, lo dijo con todas sus letras, de cualquier cosa que me pueda pasar a mí y a mi familia. Después, él rompe con Morena, es candidato ciudadano, ahora sí totalmente ciudadano, por este movimiento del sombrero en 2024, y se convierte en el primer alcalde ciudadano sin partido en el municipio. Y ahí él ya es claro, esto que está comentando Maridalia de la candidatura, es una cosa que él ya había dejado clara, no era un secreto, era público, y existen los videos donde él justamente pocas semanas, días antes de este homicidio, él ya había convocado una conferencia de prensa con medios y se había lanzado con todo contra Ramírez Bedoya, contra el diputado morenista Leonel Godoy y contra el senador Raúl Morón, a quienes acusó textualmente. Ahí está el video, repito, no son palabras mías, no es una hipótesis, está la acusación directa de la propia víctima, hoy víctima, que dijo que ellos son corruptos, pertenecen a una mafia y a la narcopolítica. Lo dijo así, y dijo: van a perder en el 2027. Se los digo desde ahorita, van a perder. No va a quedar nada de Morena, dijo ahí, al menos en lo que se refería a lo que era en Michoacán y esta actual gubernatura que tiene Morena en sus manos. Él ya lo había advertido y lo dijo en un tono muy beligerante. Entonces, si uno sigue todos estos pasos, como todavía siendo diputado federal, después de esto que dijo de la amenaza y de que dijo que hacía responsable a Ramírez Bedoya, volvió a discutir con Ramírez Bedoya en público. Ahora sí, Carlos Manso pues le dijo de todo y más, porque Ramírez Bedoya, mientras estaba en la Ciudad de México en la Fórmula 1, estaban allí masacrando personas, 18 muertos en aquel fin de semana en Michoacán, mientras el gobernador estaba de fiestas ahí en la Fórmula 1, y Carlos Manso fue muy crítico. Entonces estamos hablando de un político que es verdad que era muy frontal hacia los carteles de la droga, pero también es verdad que igual de frontal e incómodo, porque ya era una persona incómoda, contra
la cúpula de Morena en el estado de Michoacán. Y por si esto fuera poco, y están los registros, cualquiera que quiera consultarlos, están los registros en estos millones de cables hackeados por Guacamaya Leaks. Los familiares, el tío de Ramírez Bedoya, hasta el 2021, cuando es la elección a la gubernatura, que Ramírez Bedoya gana, y gana con acusaciones muy serias de la oposición diciendo que hay crimen organizado, pero a favores de Ramírez Bedoya. Hay todo un documento que hizo la oposición diciendo caso por caso, todas las casillas, todos los municipios donde en Michoacán llegaron enmascarados, apuntando pistolas, robándose urnas, cómo operó el crimen organizado. Bueno, en 2021, el tío de Ramírez Bedoya era nada más y nada menos el líder de Carteles Unidos. De eso estamos hablando. Y todavía siendo en 2022 gobernador ya, su tía, Anabel Bedoya, la esposa del Frutos, el líder de los de Carteles Unidos, que después fue detenido en Estados Unidos y está ahí detenido ya con condena en Florida, el tío de Ramírez Bedoya, del gobernador, que se supone hoy tiene que esclarecer si fue el crimen organizado o no, cómo, cuándo y dónde se cometió este homicidio contra Carlos Manzo. Este gobernador, de eso estamos hablando. La tía, Anabel Bedoya, pues todavía se dio el lujo de reunirse con narcotraficantes, con el Coruco, con Nicolás Sierra Santana, alias el Coruco, allá en Michoacán, pues para gestionar algunas cosas de su marido, que en ese momento ya estaba en prisión. Esto en 2022. Entonces estamos hablando de un gobierno de Michoacán, de un gobernador, y ya lo había estado yo señalando 3 programas antes aquí en Aristegui Noticias, haciendo hincapié de que el gobernador Ramírez Bedoya tiene familiares en el crimen organizado y que esos familiares son parte de Carteles Unidos. La información que yo he recibido, que he podido ir verificando, es una hipótesis diversa, es una línea diversa a la que está manejando hasta ahorita públicamente el gobierno de Michoacán y medios de comunicación. Yo la información que tengo de personas que conocen toda esta zona, que han hecho trabajos de inteligencia en esta zona, que no solo es el gobierno de México, hablan de que realmente quien habría orquestado el asesinato, quien habría puesto a los sicarios, quien habría dado las armas, es decir, quien haya coordinado, dijéramos, la ejecución material, es José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa, líder de la nueva familia michoacana. La nueva familia michoacana parte de Carteles Unidos. La nueva familia michoacana y Carteles Unidos, operadores en la campaña para favorecer, el día de la elección a Ramírez Bedoya a que pudiera ganar la gobernatura de Michoacán. Estamos hablando realmente, Manuel, de una situación muy desaseada. Esto no se ve bien, los datos específicos no se ven bien. El background de Ramírez Bedoya le impide poder, tanto por la frustración directa de Carlos Manzo, tanto por su relación directa familiar con Carteles Unidos, lo hace incapaz. Bueno, diría yo que lo hace incapaz de ser gobernador, pero eso lo vengo diciendo desde hace muchos meses, años. Pero lo hace mucho más incapaz de poder resolver este caso. Así que yo sí pienso que con todos estos ingredientes, aquí pensar que fue la venganza de un cártel o la narcopolítica, yo diría a lo mejor fueron los intereses de los dos que se conjuntaron para sacar del camino a un hombre que incluso no solo se le manejaba ya como favorito independiente para ganar en 2027, sino había voces que señalaban como posible candidato presidencial. Muy delicado esto que planteas, Anabel, y por supuesto se suma a los elementos que ha ofrecido María Idalia en torno pues a lo que pues se apunta como una hipótesis en torno a este asesinato, en donde el peso de las investigaciones, ya se dijo, lo va a llevar y lo está llevando la Fiscalía de Michoacán, dirigida por Carlos Torres Piña, quien fue justamente secretario de Gobierno de Michoacán antes de asumir esta responsabilidad, este cargo. ¿Cómo ves los retos, María Idalia, efectivamente, de la investigación? Manuel,
Voy a seguir dando datos. Me parece que esto del lanzamiento de marzo no se conoce, no se conocía, ni que estaba trabajando con Movimiento Ciudadano, ni que lo sabía el gobernador, que eso iba a ocurrir. Otros datos muy importantes que creo que suman a lo que dice Anabel. No solo hay que analizar las detenciones que se dieron en los últimos 3 meses antes del homicidio, porque en esas detenciones participaron elementos de Estados Unidos y que se dieron muy cerca de Uruapan, algunas de ellas, y otras en el estado, y que golpearon muy fuerte a los grupos criminales. Se ha hablado de que hay 5 en Uruapan, hay muchos. En realidad hay una guerra entre dos cárteles, punto, que se tienen nombres distintos, eso es lo que está ocurriendo. Pero hubo un caso de un secuestro de un encargado, un director de banca de Bancomer, que lleva las cuentas de los empresarios más importantes de Michoacán, empresarios que se dedican al campo, a empresarios honestos, y por no sé si otros deshonestos, pero hay empresarios honestos y fue secuestrado, su familia pagó el rescate, pero apareció un días antes de la muerte del presidente municipal de Uruapan, apareció muerto y torturado. Esta persona de esta investigación también se le dejó al gobierno de Michoacán y no ha dicho nada ni se ha pronunciado, menos el gobierno federal. Aquí lo que ha pasado es que los empresarios tienen miedo porque se ha dicho que en realidad fue secuestrado para decir cuántas cuentas tenían, cuánto dinero, para ahondar y profundizar en las extorsiones. ¿Cuál es el dato que Estados Unidos ha trabajado con las empresas transnacionales, aquellas que están certificadas por el aguacate para la exportación o importación del aguacate mexicano? ¿Saben cuánto es? 800 millones de dólares al año por extorsiones solo a los aguacateros, solo a 46 municipios michoacanos. Ese es el monto en que estima Estados Unidos, y lo he visto en documentos formales y oficiales, que estiman y que le ha llegado a Donald Trump la información y que México tiene esa información. Es decir, ¿qué pasa y qué estamos viendo en Michoacán? Estamos viendo, sí, el hartazgo. Por eso, las personas que se dedican al campo, no solo aguacateros, limoneros, blueberries, que hay algunas, varias cosas que hay allí, minerales, que es muy importante en Michoacán, mucho, y del que también se están apropiando por extorsión estos grupos criminales, están ya no dispuestos a pagar más extorsión. Por eso es que hoy hay un paro en Uruapan, un paro total, y van a continuar las protestas hasta que el gobierno federal intervenga de manera contundente y total con todo. Pero esa intervención que incluye algo que dijo Anabel, el cuestionamiento a las autoridades estatales. Puedo decirles, también con información confirmada por fuentes de Estados Unidos, que el fiscal de Michoacán está siendo investigado por Estados Unidos por posible vinculación con grupos criminales y que le sorprendió que fuera dada a conocer de esa manera la investigación, porque tal pareciera que quería perjudicar esa investigación, porque está dañando el debido proceso al dar información y publicar y a dar a conocer esa información y las fotos y los datos, puede dañar el debido proceso hasta sus últimas consecuencias de las personas que están involucradas. Yo no tengo ningún nombre como Anabel de quienes podrían ser responsables. Sin embargo, las hipótesis que autoridades e incluso federales y de Estados Unidos manejan es que hay una conjugación entre la política y los grupos criminales que están apropiados del territorio michoacano a partir de las extorsiones, secuestros, y también que pretenden que sus fincas que producen también otros productos también pasen como importadores legales a Estados Unidos, algo que no puede ser certificado fácilmente y que podría, como había dicho en el programa anterior, podría quitarle la autorización a varios de los productores, ya que podría impedir el trasiego legal, comercial del aguacate, del limón, como lo ha hecho del jitomate. Y cierro con un dato más, que a ver si hay otra intervención.
Para Estados Unidos, los grupos criminales, la guerra entre grupos criminales se está financiando no solo del tráfico de personas, no solo de las drogas, no solo de los diferentes delitos que conocemos, sino de las extorsiones al campo. Y es por eso que van a continuar con el bloqueo de la carne, porque también ven ahí la mano de grupos criminales, de empresas criminales vinculadas a empresarios. Van a continuar con el jitomate y probablemente con otros productos que se sumen a la lista por la participación y colaboración de los grupos criminales. Aquí el punto es que el gobierno federal dejó en manos del gobierno estatal las investigaciones para hacerlos total y absolutamente responsables. Esa idea, esa hipótesis me queda. Y está bien, y está bien, porque si estos grupos criminales tienen esa participación, como la dice Anabel, entonces es un desafío que podría costarle compromisos muy serios a los gobiernos estatales o a las autoridades estatales. Pero, sin embargo, el Plan Michoacán tiene que ser mucho más profundo de lo que se presentó, dada la dimensión, porque esto se concatena con la visita de la secretaria de Agricultura, que duró varias horas con Claudia Sheinbaum y que no vino a ver cómo se está combatiendo el gusano barrenador y que nadie le ha preguntado, dicho sea de paso, sino vino a ver cómo la agroindustria mexicana está financiando a los grupos criminales. Eso vino a ver. Tremendo lo que dices, María Idalia, y déjame rescatar, agregar información. Ayer tuvimos una entrevista en este espacio con José Luis Montenegro, quien tuvo acceso a fichas del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, más de 80 tarjetas informativas basadas en intervenciones de comunicaciones entre miembros de los Viagras, Cárteles Unidos y los Blancos de Troya, en la que pues se detallan los métodos de asesinato, pero también la extorsión empleada por los grupos en la Tierra Caliente, los homicidios, el control económico local en cuanto a la fijación de los precios de los productos básicos, y justamente parte de estas fichas de inteligencia mexicana, repito, de acuerdo con lo que nos dijo José Luis, hablan de vínculos con actores políticos, hablan de reuniones y de pactos con autoridades locales. Y esto que tú ya habías señalado, María Idalia, en este espacio, en torno a la investigación que haría o que está haciendo Estados Unidos en torno al tema agroalimentario. Anabel Hernández, vamos con una intervención más, si te parece, y después les pido a cada una de ellas, a cada una de ustedes, un cierre. Anabel, ¿cómo ves esto? Bueno, pues justamente abundando en lo que has comentado, en lo que ha comentado Maridalia, justamente recordarás que en las últimas mesas también de análisis, cuando se piensa, yo lo he señalado muchas veces, el gobierno de México sabe quiénes son. Yo lo he comentado en las últimas 2, 3 mesas, tiene los CURPS, tiene las direcciones, sabe quiénes son sus mamás, sus papás, sus hermanos, de todos estos criminales, no solo en Michoacán, sino prácticamente hay un mapeo en todo el país. O sea, estos CERFIS, estos centros de inteligencia que se generaron, son 5 en diferentes partes del país, que cada uno se concentra en investigar la criminalidad organizada en determinados estados de la República. Esto después se hace un informe que se manda mensual, que se manda a una mesa donde participa la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina. O sea, no es una información que queda en los 5 o 10 militares que hagan estos reportes, no, es información que llega hasta el máximo nivel en México y no han hecho nada. Imaginemos, no han hecho nada, que aunque está toda la información del famoso Coruco, que ahora justamente en este año el gobierno de Estados Unidos le puso una recompensa de más de 5 millones de dólares a quien dé información sobre él, porque lo consideran ya como los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana son considerados ya organizaciones terroristas. Pues ahora están pidiendo la cacería contra todos estos
incluso contra el PES, el hermano del Fresa, etcétera, etcétera, los hermanos Olascuaga. Entonces estamos hablando que el gobierno de México no es que no sepan hacer el trabajo de inteligencia. Hay los equipos, están las intervenciones telefónicas, etcétera, etcétera. Pues así se enteraron de la reunión entre la tía del gobernador, ya siendo gobernador, con el Coruco y todo, y la PEG y todos estos narcos que operan en la zona. El problema es que no lo sepan. El problema es que, aún sabiéndolo, no hacen nada, Manuel. Y es ahí donde uno se pregunta, ok, es verdad, ya lo comentó Maridalia, lo del fiscal de Guerrero, lo he comentado yo en otras mesas, que el propio Ramírez Bedoya es uno de los 50 políticos investigados por el gobierno de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Es uno de los que está así como en el banquillo sobre los revisión de visa, etcétera, etcétera, pues porque están estos vínculos documentados. Ya su tío está condenado en Estados Unidos en la Corte de Florida junto con su primo hermano. Entonces estamos hablando de cosas muy graves de los vínculos con el gobernador. Pero esto sobrepasa eso. Porque si entonces toda esta información llegó a las manos desde el gobierno de López Obrador, estamos hablando de informes del 2020, 2021, 2022, y no se hizo nada, y estos narcos siguen matando, extorsionando, etcétera, etcétera. Y después, bueno, ya terminó el gobierno de López Obrador, también hay que cerrar la puerta. Ok, ya terminó, pero ahora viene una nueva responsabilidad para el gobierno de Claudia Sheinbaum, para su gabinete de seguridad pública. ¿Qué hacen con esa información? Que no nos vengan a tomar el pelo. Ahora sí vamos a ir a pacificar a Michoacán. Señora, ya lleva usted un año. Y dijéramos, la cuarta transformación de la que usted dice ser secuaz y parte, lleva 7 años en el poder y teniendo la información no hicieron nada. A mí me parece que y con esto concluye, este manejo de crisis de Claudia Sheinbaum, de su gobierno, ha sido pésimo. Yo no estoy muy convencida, como comentaba Maridalia, de si qué bueno que el gobierno federal está dejando a propósito, es lo que entendí al menos, que había dejado a propósito en las manos del gobierno estatal la investigación, pues porque así se exhibían más o algo así, al menos es lo que entendí, a lo mejor entendí mal, pero para mí las palabras de Claudia Sheinbaum hacia el gobernador con el homicidio de Carlos Manzo han sido de loas. Ha dicho, está haciendo muy bien su trabajo. Pues ¿cómo está haciendo bien su trabajo? Si mataron al líder de los limoneros, al empresario, si mataron ahora a Carlos Manzo, si el Estado está patas para arriba, como se podría decir coloquialmente, si el propio gobernador está involucrado, su familia en una de estas organizaciones criminales, yo no veo realmente, al menos desde mi punto de vista, que realmente el gobierno federal quiera hacer como un distanciamiento de Ramírez Bedoya. A mí me parece que más bien hay un abrazo, y este abrazo, pues hay una complicidad. A mí me parece que es muy grave esta situación. Y es muy grave que se quiera resolver el tema con las mismas, como lo he dicho en otras mesas, con las mismas malas personas que no hicieron su trabajo. Omar García Harfuch, cuando todo esto estaba en buen momento, en 2014, 2015, de resolverse, él fue enviado a Michoacán. Tengo una grabación con Hipólito Mora, donde él habló directamente con Omar García Harfuch, finales de septiembre, principios de octubre de 2014, y Omar García Harfuch en un principio atendía lo que decía Hipólito Mora, iba a reventar casas de seguridad, laboratorios, y después le dice, ay, pues disculpe usted, señor Hipólito, yo ya no puedo hacer nada. El cargado de la Policía Federal dice, ya no puedo hacer nada porque me dio la instrucción de nada más quedarme aquí a hacer presencia. Si esa es la instrucción, que alguien que asume la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, esa es su postura, pues ahí vemos las dos caras de la moneda totalmente, radicalmente opuestas. Un Carlos Manzo, que aunque no era su deber, no era propiamente su encargo hacer temas contra la delincuencia organizada, hacía los operativos, y otro que tiene el encargo dice, pues no, porque a mí me ordenaron no hacerlo, y entonces aquí estoy de adorno. Son los dos Méxicos en los que vivimos. Los dos Méxicos, Anabel Hernández, tengo que, bueno, me dicen que tenemos tiempo todavía para cerrar la mesa y después vamos a la pausa. Vale, muy bien. Entonces, si les parece, cerramos cada una con un comentario. Realmente un panorama muy complejo, y han ofrecido ustedes en esta mesa de hoy elementos de información sumamente preocupantes, Maridalia.
Quisiera decir, retomando lo que decías, Manuel, sobre estas fichas que se dieron a conocer, a mí me parece lamentable, a mí me parece una jugada que es para golpear a esta filtración, para golpear al gobierno, porque ¿quién da a conocer la información, no? Que se supone te va a servir. Pero esto a mí como hipótesis de trabajo, me marca pues, a una persona que está siendo investigada y que pues podría tener interés en que se desvíen las investigaciones o de golpear al gobierno, como es Audomaro Martínez Zapata, porque él es el que tuvo que haber tenido esas fichas, haberlas hecho y que tendría que explicar por qué no se hizo nada, porque decir simplemente que no me hicieron caso, no las atendieron, pues existe un caso, algo que se llama dignidad y que se llama salir, porque ante la gravedad de las cosas, pues digo, Mm. alguien que mejor prefirió cobrar su salario, ¿no? Y ser parte de la tapadera. Entonces, sería cómplice como hipótesis. Pero bueno, otra de las cosas es que sí, Claudia Sheinbaum me parece que está siendo total y absolutamente responsable en la práctica de las investigaciones al gobierno estatal y que va a tener que hacer algo en algún momento. Es decir, sería yo espero y deseo, creo, y por los datos que tengo que es así, hacer una estrategia distinta cuando no atiendan y resuelvan contundentemente este asesinato y otros que se han pedido y se han solicitado por parte de Estados Unidos, como el que menciono de este funcionario de banca múltiple de Bancomer. Y también va a tener que atender otras cosas, como por ejemplo la reducción que hizo Andrés Manuel López Obrador de los inspectores del Senacica, que inexplicablemente se disminuyeron a la mitad y prácticamente no se dan abasto para atender todo el país, que es otra de las peticiones de Estados Unidos y que ha favorecido la participación de narcotraficantes. Y el campo, me parece, y lo pongo aquí como un dato que creo que es de alerta, el campo ya no se va a detener, está harto y está dispuesto a pagar para que se estén haciendo movilizaciones y para defenderse. Entonces tenemos una situación crítica, no solo en Michoacán, sino en el país, porque ya está harto de las extorsiones y porque de acuerdo a Infobae, esto ha aumentado el 46% del costo de la producción del campo. Y se puede avecinar una crisis si no se atiende, porque podrían provocarla los grupos criminales. Y cierro con dos cosas que son dos temas distintos, apurándome un poco para el cierre. La primera es que hoy se dio, bueno, hace unas horas se dio otro ataque a una embarcación en alta mar. Yo he seguido tratando de buscar información sobre las que ocurrieron la semana pasada y de las que hablamos. A mí me llama algo la atención. Cuando fueron las embarcaciones y que se informó que había pasado, el presidente colombiano protestó porque había personas colombianas. Venezuela protestó porque había venezolanos. Pero por estas embarcaciones no ha protestado nadie. La hipótesis es, y la información preliminar que tengo, es que podrían ser mexicanos. Si esto se corroborara, ¿qué podría hacer el gobierno de Estados Unidos, de México para no enojarse con el de Estados Unidos? Entonces estamos viendo situaciones verdaderamente críticas para el gobierno de Claudia Sheinbaum y por eso hay que saber si le están dando toda la información, si las Fuerzas Armadas, si las secretarías le están dando toda la información, porque pareciera que la Secretaría de Agricultura no. Y cierro con un dato que no tiene nada que ver y que tiene que ver con la eliminación de la visa al hijo del gobernador de Sonora, de Alfonso Durazo. ¿Por qué se la quitaron? Los primeros datos que tengo sobre esto es que, además de que está siendo investigado por el Huachicol, como participante de este Huachicol, que hemos dado cuenta, que ustedes han dado cuenta a lo largo de muchos programas, también porque Estados Unidos considera que estaba sirviendo como prestanombre de empresas chinas que se iban a colocar en Nogales y que estas empresas que eran de tecnología iban a ser en realidad espías del gobierno estadounidense. Entonces, bajo esa premisa y haberlo identificado como prestanombres, le quitaron la visa. No sé si es un mensaje para todos los hijos de personajes de la política, no quiero decir solo Morena, porque todos tienen a varias personas que podrían ser cuestionadas, pero creo que se están asomando cada vez más por dónde camina Estados Unidos y las presiones que está ejerciendo Estados Unidos al gobierno mexicano desde diferentes frentes.
Uf, tremenda esta mesa de análisis con muchísimos datos que están poniendo ustedes a la mesa y que desde luego por separado ya cada uno son para tenerlos en cuenta, pero que en su conjunto son verdaderamente explosivos. Anabel Hernández, ¿con qué cierras? Sí, esto que comenta Maridalia de las lanchas, si son mexicanas, y el silencio del gobierno de México, me parece muy interesante, porque por un lado, la presidenta habla públicamente, al menos, la defensa de la soberanía, no, nosotros nunca, bla, 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 no estamos de acuerdo. La única queja creo que fue de lo de la que ocurrió cerca de Acapulco, es que no estamos de acuerdo en la ejecución de personas, ¿no? Pero ahora que haya habido una segunda lancha y que haya este silencio, a mí lo que me parece es que Claudia Sheinbaum comienza a entender y no comienza a entender. Comienza a entender, pero no toma acciones. No sé si porque está amarrada de manos, no sé si porque no puede, no quiere. Yo creo que una combinación de todo esto. Yo creo que Claudia Sheinbaum entiende perfectamente que allá en Estados Unidos, como lo había venido comentando desde hace muchas meses de análisis, hay sendos expedientes. Y por desgracia, muchos de estos sendos expedientes involucran a morenistas. ¿Por qué involucran a morenistas? Pues porque hoy, como es el partido hegemónico, pues tiene prácticamente todas las gubernaturas, tiene una buena parte de la Cámara de Diputados, la mayoría en el Senado, tiene la presidencia de la República, y entonces todos los problemas se concentran en este partido, pues porque al ser hegemónico y haberse querido comer todo el pastel, pues también se come no solo el pastel del poder, también se come el pastel de los problemas, ¿verdad? Porque la ecuación es inevitable. Entonces estamos hablando de gobernadores o sus hijos involucrados en Huachicol, la campaña de Alfonso Durazo financiada por los Chapitos, etcétera, etcétera. Todo esto se está hablando ya en Estados Unidos, y creo que el silencio de Claudia Sheinbaum es malo, porque por una parte es aceptar, ok, sí, somos cómplices y entonces mejor no hacemos muchas olas para que todo lo que se viene no venga contra mí, que venga al menos contra los otros, ¿no? Pero por otra parte tampoco hace nada realmente para evitar esta criminalidad en México, Manuel. Esto que sucedió con Carlos Manso, y con esto termino, es una corresponsabilidad directa de Claudia Sheinbaum, de Omar García Harfuch. Y digo estos dos nombres porque es hacia esos dos nombres a los que Carlos Manso, de en todos los tonos posibles, pidió ayuda, no para él, pidió ayuda para Uruapan, pidió más miembros de la Guardia Nacional, pidió, exigió, dijo, pegó la mesa, lo dijo en buen tono, en mal tono, y lo ignoraron. La señora Sheinbaum, después de muerto, ahora quiere tapar el pozo del niño ahogado, quiere tapar el pozo cuando ni siquiera tiene las personas con la probidad suficiente para hacerlo. Llama a la esposa de Carlos Manso para ungirla ahí desde Palacio Nacional como presidenta municipal. Pero ¿qué tipo de actitud es esta, además de hipócrita, no? Tratar de lavarse las manos. Bueno, ya dejamos a la esposa de presidenta municipal, ahí ya no hay bronca, sigue el movimiento del sombrero. Ella sabe que no es así. Una cosa es Carlos Manso y otra cosa es su esposa, que además, dicho de paso, tal vez pueda ser una persona con el mismo valor, con el mismo ímpetu, con la misma aceptación de la población. No lo sé, lo ignoro. Pero es evidente que si le mataron al marido delante de sus propios ojos, con los niños al lado, yo no creo que esta mujer se sienta libre para poder gobernar ningún tipo de cosa. Y la presidenta haciendo este show, me parece que es muy grave esta actitud que está tomando Claudia. Creo que se engaña a sí misma, y creo que esto que dice Maridalia de las personas del campo, los productores de Michoacán, no se van a quedar callados, están hartos. Creo que este mismo hartazgo no solo es de los productores, sino de muchas partes de la población de Michoacán y de muchos mexicanos. La señora Sheinbaum tiene que ponerse a gobernar, a hacer las cosas, no ser copartícipe y tapadera. Tiene que gobernar y no buscar shows distractores para tratar de aminorar sus responsabilidades
primarias en todo lo que está pasando. Ella es la jefa del Ejecutivo, es la presidenta de México. Toda la responsabilidad cae sobre ella. Anabel Hernández, muchas gracias esta mañana. Gracias. Buenos días. Gracias, Maridalia Gómez. Buenos días. Muy buenos días, Manuel, a la audiencia, Anabel.